Book of Exodus, chapter 32. Vayamos a Éxodo 32. Moses is up on the mountain. Moisés estaba en el monte, He is receiving instruction from God. estaba recibiendo instrucciones de Dios. And in verse 1, the people saw that Moses delayed coming down from the mountain. The people gathered together to Aaron and said to him, "Come and make us gods that shall go before us." En verso 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: "Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros." God says, you shall not have gods before me. Dios dice: "No tendrás dioses delante de mí." This is the first one of the Ten Commandments. Y es el primero de los 10 mandamientos. Do you remember what the Israelites said? They said at the Mount of Sinai. ¿Recuerdan qué dijeron los israelitas en el monte Sinaí? What do they say? ¿Qué dijeron? Yeah, whatever the Lord tells us to do, Todo lo que el Señor nos diga que hagamos, we will do. lo haremos. Wow, you guys didn't last long. Didn't last long No duraron mucho tiempo, muchachos, before you guys made a golden calf. antes de fabricar un becerro de oro. It was actually very fast. Lo hicieron, de hecho, muy rápido. Aaron, the high priest. Aarón, el sumo sacerdote. What just happened here? ¿Qué pasó aquí? They had the golden calf. Fabricaron el becerro de oro. It is very obvious that we cannot keep the law of God. Y esto hace muy obvio que no podemos guardar la ley de Dios. Today we are going to take the first class, and we will talk about offerings, the sacrifices. Hoy durante la primera hora vamos a hablar de los sacrificios. And the second class we are going to talk about the feasts of Israel. En la segunda hora vamos a hablar de la fiesta de Israel. Okay, so how are we doing? Entonces, ¿cómo estamos? Ready for some study? ¿Listos para el estudio? Listos. Listos. Huh? Listos. Very good. Muy bien. Very good. Awesome. So, let's look at the offerings, the sacrifices. Ahora in the veamos las ofrendas, los sacrificios. If you have your paper with you from last week, Si tienes contigo la hojita de la semana pasada, it shows the tabernacle and the altars. donde está el tabernáculo y los altares, Then you can take it out. puedes sacar la hoja. If you don't have it, Si no la you tienes, can look at the screen, mira la pantalla, because I am going to draw it. porque voy a dibujarla. Now we go inside out. Vamos a empezar desde adentro hacia afuera. Okay, here is a room, Aquí está una habitación and here is another room. y luego otra habitación. What is this one called? ¿Cómo se llama esta, la más pequeña? That's right, the Holy of Correcto. Holies. El lugar santísimo. Okay, what is the other place called? El otro lugar, ¿cómo se llama? San Lugar Santo. That's right. Correcto. Now, what divides the two? ¿Qué es lo que divide a estos dos lugares? The veil. El velo. Okay, what's in the Holy of En Holies? el lugar santísimo, ¿qué hay? That's right, the Ark of the Covenant. Correcto, el arca del pacto. Okay, and then it appears that the incense altar is also in there. It appears. Y al parecer el altar del incienso también está ahí dentro. You know,
Because the priest will put on the incense and the smoke will fill the Holy of Holies. Porque el sacerdote ponía el incienso y ese humo llenaba el lugar santísimo. Now here in the holy place, what are the three articles? Aquí en el lugar santísimo, Sorry, what are the other articles? ¿cuáles son los otros dos artículos aparte del arca? Here in the holy place, En el lugar santo. we have a table. En el lugar santo hay una mesa. What's on the table? ¿Qué hay en la mesa? That's right. Correcto. Bread. Pan. And then what else is there? ¿Qué más hay? That's right. Does it look like a candelabro? El candelabro. That one. Okay, so sometimes it appears that the incense altar is in the holy place. Other times it looks like it's in the Holy of Holies. A veces el altar del incienso parece que está dentro del lugar santísimo y otras veces está en el lugar santo. You know, it's probably close to the veil. Probablemente está cerca al velo. Now, here is the court of the tabernacle. Y luego aquí está el atrio del tabernáculo. Okay, what is this round thing filled with water? ¿Qué es este objeto circular grande lleno de agua? That's right. We call it. That's what we call. It is the laver. Es el lavacro. Yeah, it's the Spanish Reina Valera calls it fuente de bronce. En la Reina Valera se le llama fuente de bronce. But it's basically a laver. Pero es un lavacro, un lavadero. And you can bathe. The priest was bathing in it. El sacerdote se bañaba ahí. And then this is the last article. What is this? ¿Y el último artículo cuál es? Altar, the brazen altar. El altar del holocausto. Yeah, the brazen altar or the burnt offering. El altar de bronce. Yeah. So Leviticus chapter 1. Entonces en Levítico 1 will be it will talk about an offering. Se habla de una ofrenda. Chapter 2, another one. En el capítulo 2 se habla de otra. 3, 4, and 5. 3, 4 y 5. We will have 5 offerings to study here. Y aquí vamos a tener que estudiar 5 ofrendas. And then chapter 6 and 7 will give us additional information about the 5 previous sacrifices. Y capítulos 5 y 6 nos dan información adicional acerca de los primeros 5 sacrificios. So Leviticus chapter 1. Entonces Levítico 1. It is the burnt offering. Habla del holocausto, la ofrenda quemada. It's also called the whole burnt offering. También se le llama la ofrenda de whole burnt, like the whole thing is burnt. De quemar totalmente el sacrificio. Completamente. Right. So this is Leviticus chapter 1, the whole burnt offering. Este es Levítico 1, el holocausto. Verse 3, if his offering is a burnt offering, burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own free will at the door of the tabernacle of the meeting before the Lord. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Okay, so here it's gonna be on the brazen altar. Entonces este holocausto se ponía sobre el altar de bronce. Right here. Aquí. And they're gonna burn it on the altar, on this one. Entonces quemaban la ofrenda sobre el altar. The offering is without blemish. Esta ofrenda debía ser sin ningún defecto. And Christ was without any spot.
Y Cristo fue así, sin defecto. Jesus was without any sin. No tuvo ningún pecado. Verse 4, he shall put his hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement for him. Verso 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. He shall kill the bull before the Lord, and the priests, Aaron's sons, shall bring the blood and sprinkle the blood all around the altar that is by the door of the tabernacle of the meeting. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahvé, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual estará a la puerta del tabernáculo de reunión. So here is blood on this altar. Entonces en ese altar se rociaba la sangre. Okay, verse 6, he shall skin the burnt offering and cut it into its pieces. Verso 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Verse 9, he shall wash its entrails and its legs with water. Verso 9. Lavará con agua los intestinos y las piernas. Jesus had no inner sin. Jesucristo no tuvo pecado interior. He was clean in the inside. Estaba limpio por dentro. He had no iniquity. No había iniquidad He en didn't él. even say one bad word or one bad thought. Ni siquiera dijo una mala palabra ni tuvo un mal pensamiento. Okay, he was completely pure and clean. Él era completamente puro y limpio. And in verse 9, the priest shall burn it shall burn all on the altar as a burnt sacrifice. Verso 9. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es. It will be burnt, the whole animal would be burnt. Tenían que quemar el animal completamente. Jesus was completely offered. Y Jesús fue ofrecido completamente. He wasn't just, he didn't die just a little bit. Él no murió un poquito. He didn't give like 20% of what he had. Él no dio el 20% de lo que He tenía. was sacrificed 100%. Fue sacrificado al 100%. Okay? God the Father didn't hold back anything. Dios el Padre no retuvo nada. It's a whole burnt offering. Fue un holocausto completo. And it says in verse 9, the offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. Y en el verso 9 dice que este holocausto será una ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. The sweet smelling offering will be the first three offerings that we study today. Las ofrendas de olor grato son las tres primeras ofrendas que vamos a estudiar hoy. And then we'll have a few that are not said to be sweet smelling offerings. Y luego hay otras ofrendas más que no son mencionadas como ofrendas de olor grato. Okay? But this is a sweet smelling offering. Pero esta sí es de olor grato. Okay? Ephesians chapter 5 verse 2. En Efesios capítulo 5 verso 2. Walk in love as Christ also has loved us and given himself for us an offering and a sacrifice to God for sweet smelling aroma. Verso 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesus Christ was a sweet smelling sacrifice to the Father. Jesucristo fue una ofrenda de olor fragante para el Padre. I want you to think about the Apostle Paul. Y yo quiero que ustedes piensen en el apóstol Pablo. He is traveling through Asia. Él viajó por Asia. He's traveling through Asia Minor, and then he goes to Europe. Por Asia Menor y después se fue a Europa. He's planting churches. Plantó iglesias.
He's planting churches. He's a rabbi. Él era un rabino. He probably has big portions of the Old Testament memorized. Y por eso probablemente se había memorizado grandes porciones del Antiguo Testamento. When he writes a book, a lot of it is like Old Testament quotations or people. Cuando él Old Testament. escribió un libro, buena parte de ese libro eran citas del Antiguo Testamento. Paul is a rabbi. Pablo era un rabino. And he is like, Jesus Christ is a sweet smelling offering to the Father. Entonces él dice, Jesucristo fue una ofrenda de olor fragante. He didn't just use like nice words there. No es que él estaba usando palabras bonitas. It was Paul the rabbi. Era Pablo el maestro, el rabino, You know, Paul the scholar of the scriptures. el erudito de las escrituras del Antiguo Testamento. Everything that he said had like theological significance. Y por ello cada palabra que él decía tenía un significado teológico. Okay, he wasn't just like saying a couple of nice words so that it sounds nice. Él no estaba diciendo un par de palabras bonitas para que suene bien lo que decía. No, and he says he looked and under the inspiration of the Holy Spirit, he said, Jesus Christ is the sweet smelling sacrifice. Él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo, Jesucristo, Él es una ofrenda de olor fragante. He identified Entonces él identificó sweet smelling sacrifices of the book of Leviticus with Jesus. los sacrificios de olor grato con Jesucristo. In fact, these sacrifices are given so that they show us Jesus Christ's sacrifice. Y de hecho estos sacrificios fueron dados a los israelitas para que sean una muestra del futuro sacrificio de Jesucristo. And also Paul wrote the book of Philippians chapter 4. Y también Pablo escribió el libro a los Filipenses, And y en el he's- capítulo 4, And he is traveling now in Europe, él estaba viajando por Europa. a Roman province called Macedonia and Achaia. Había dos provincias romanas que se llamaban Macedonia y Acaya, And he's planting churches. y él plantaba iglesias, And he plants the church of in Philippi y plantó una iglesia en Filipos and Thessalonica y en Tesalónica, and Corinth. también en And there Corinto. are churches being planted. Entonces plantó varias iglesias, And the Macedonians, y los macedonios in that place, the Philippians, en aquel lugar, o los they filipenses, sent him. This church was supporting Paul's missionary efforts financially. esta iglesia apoyaba económicamente las misiones de Pablo. No, he said like nobody asked for sending him missionary support but the Macedonians, and that's the Philippian church. Y él dijo, nadie me enviaba apoyo económico más que los macedonios, es decir, los filipenses. That's what Paul said. Eso es lo que Pablo dijo. Now look at Philippians 4:18. Entonces en Filipenses 4:18 It says, "Indeed, I have all and abound." dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. It's basically like I don't really need your financial support. O sea, básicamente él está diciendo, no es que realmente necesite su apoyo económico. If you send me, that's fine. If you don't send me, that's also fine. Si me envían ayuda, está bien, y si no lo hacen, también está bien. Indeed, I have all and abound. Estoy lleno, I am full, estoy lleno, having received from Epaphroditus the things sent from you, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, like a sweet smelling aroma, olor fragante, an acceptable sacrifice, well pleasing to God. sacrificio acepto, agradable a Dios. Okay, again, Entonces, Paul the rabbi el rabino Pablo identifies missionary support as a sweet smelling aroma. identifica el apoyo económico para las misiones como una ofrenda de olor grato. Now let's go back to the book of Leviticus. Ahora volvamos al libro del Levítico, We're going to go to chapter 2 now. al capítulo 2. Chapter 2 talks about the meal offering.
El capítulo 2 habla acerca de la ofrenda o la oblación. Yeah, it's on your paper. Está en la hoja que les he dado. La oblación es una comida. Oblación. Oblación. Does it mean food? Oblación. Does it mean food? Yeah. Fancy language. Food. Fancy word for food is Es una oblación. palabra para comida. Okay. It says in verse 1. En el verso 1 dice: When anyone offers a grain offering to the Lord, his offering shall be a fine flour. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahweh, su ofrenda será flor de harina. He shall pour oil on it and put frankincense on it. Sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. So the flour is going to be beaten fine. La flor de harina iba a ser aplastada, ¿no? Yeah, and it's fine. It's not big grains, but it's fine. It's like dust. No son granos duros, sino es como un polvo. Yeah, fine flour, and that speaks about the character of Jesus. Esto habla del carácter de Jesús, Is that he had a balance in it. que tenía en él un balance. He was not excessive. Él no era excesivo, Yeah, and he was not lacking. pero tampoco era carente. For example, he was in the temple. Por ejemplo, él estaba en el templo And he made a whip, and then he drove out the merchants from the temple. y hizo un látigo, y con ese látigo ahuyentó a los mercaderes del templo. Okay, and that was holy wrath. Y esa fue una ira santa. Okay, but he was not emotional in a sense of like it wasn't excessive emotionally. Pero no era emocional en el sentido de ser excesivamente vehemente, emocional. He didn't get out of control. He wasn't out of his mind. No es que perdió el control, no es que estaba loco. He was like He No, wasn't like this. no era así. He was angry, Estaba enojado, holy anger, con una ira santa. and he drove those people out with a whip. Y así ahuyentó a esas personas con ese látigo. And he turned over the stone tables, Y también volcó las mesas de piedra, which probably weighs a couple hundred kilos. que probablemente pesaban unos 200 kilos. Okay, so there was holy anger, but he wasn't emotionally excessive. Entonces él tenía una ira santa, pero no era emocionalmente excesivo. Yeah. So he had a balance in his character. That's the fine Entonces flour. tenía un carácter moderado, balanceado. Eso representa la flor de harina. Okay, he was weeping over Jerusalem. Él lloró por Jerusalén. He was compassionate with Nicodemus and John the Baptist. Fue compasivo con Nicodemo y con Juan el Bautista. He was long-suffering with the disciples. Era paciente con los discípulos. You know, and he loved always. Y siempre amó a la gente. The oil in the grain offering speaks of the Holy Spirit. El aceite que se echaba a esta ofrenda habla del Espíritu Santo. And the frankincense talks about the sweet smell of the life of Jesus before the Father. Y el incienso que se menciona aquí, que es como una especia, habla de... could you repeat that, please? It was a good smell before the Father. Era un olor fragante delante del Padre. Now, this food was baked. Esta comida se horneaba. It was in the oven. Se ponía en un horno. In verse 4. En el verso If you 4. bring as an offering a grain offering baked in the oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mixed with oil, or unleavened wafers anointed with oil. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite.
But if your offering is a grain offering baked in a pan, it shall be a fine flour unleavened mixed with oil. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Okay, so 2 ways you can fry it: in an oven, Entonces había dos formas de cocinarla. En un horno, inside. la metían al horno, Okay, and there is not, you don't see what's going on in the inside. y no podías ver qué pasaba en el interior. It's in the oven. Estaba en el horno. Like today, we use our stoves, Como hoy, cuando se usa el horno, right? You have your own stove, right? tienes tu propio horno, ¿no? You can fry eggs on the top, or you can bake something inside. En tu cocina puedes freír huevos arriba o puedes meterlo al horno, la comida, ¿no? You can put, let's say, a chicken or a turkey in the oven, Digamos que en el horno metes un pollo o un pavo and you don't see what's in the oven. y no puedes ver lo que está en el horno. Those speak about the hidden sufferings of Jesus Eso habla de los sacrificios ocultos de Cristo, that nobody saw. los que nadie vio. Just imagine a holy God Imagina un Dios santo who knows all the thoughts of the human beings. que conoce todos los pensamientos de todos los seres humanos. In John chapter 2, En Juan capítulo 2, verse 25, verso 25, he knew what was in man. Él sabía lo que hay en el hombre. He knew what was in man. Él sabía lo que estaba en el hombre. Okay, everybody, all the honest ones and all the hypocrites, he knew. De todos los hipócritas y de todos los honestos. The scribes, when they came up to him to tempt him with some theological questions, Cuando los escribas se acercaron a él para tentarlo con algunas preguntas teológicas, he knew their thoughts. él ya sabía sus pensamientos. And that was an insult to his holy character. Eso fue un insulto a su carácter santo. Those are the unseen sufferings of Jesus. Esos son los sufrimientos invisibles de Cristo. His own family members thought that he was crazy. Sus propios familiares pensaban que estaba loco. He needs to go to the doctor. Necesita ir al médico. He needs some pills. Necesita algunas pastillas. He's like, he's a loco. Está loco. You know? That's what his family thought about him. Eso pensó su familia de él. You know, and he is God and he is holy and he knows what they are thinking about. Y él es Dios y es santo y sabe lo que están pensando. You know, so all those things were an offense to his holy character. Entonces todas estas cosas fueron una ofensa a su carácter santo. And the oven represents the unseen sufferings of Christ. Entonces el horno representa los sacrificios invisibles de Cristo. But the pan, the open frying, Pero la sartén, que ahí sí se ve, that is the seen or the obvious sufferings of Jesus. habla de los sacrificios que se pudieron ver de Cristo. Yeah, his trial, Sus pruebas, his betrayal, his trial, la traición, the blood appearing through his pores. su juicio y su sangre saliendo por los poros. You know, his beating by the Jewish soldiers. Los azotes que recibió de los soldados judíos. His beating in the hands of the Roman soldiers. También los azotes que recibió de los soldados romanos. And his crucifixion. Y su crucifixión. Those are the visible sufferings of Christ. Esos son los sufrimientos visibles de Cristo. So that is the pen talks about that. De eso habla la sartén. And this is also sweet smelling offering. Y esto también es una ofrenda de olor grato. The third El tercer sacrificio in Leviticus chapter 3, está en Levítico 3. it's called the peace offering. Se llama la ofrenda de paz. The peace offering La ofrenda de paz is also a sweet smelling offering. es otro de las ofrendas de olor grato. In verse 1 and 2, En los versos 1 y 2, his offering is a sacrifice of a peace offering. If he offers it of a herd without, whether male or female, he shall offer it without blemish before the Lord.
Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Yahvé. He shall lay his hand on the head of his offering and kill it at the door of the tabernacle of meeting. Y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. And in the same way they will sprinkle the blood around the altar. Y de la misma manera en que derramaban la sangre sobre el altar. You know, so it's a peace offering. Entonces es una ofrenda de paz. Okay. The peace offering La ofrenda de paz is very interesting. es muy interesante. Christ's offering brought peace. La ofrenda de Cristo trajo paz. If you look at a few verses, Colossians chapter 1 verse 20. Si ves algunos versos como Colosenses 1:20, By him to reconcile all things to himself, by him, whether things on the earth, things in heaven, having made peace through the blood of his cross. y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. So this is Christ's sacrifice accomplishing peace. Este es el sacrificio de Cristo para lograr la paz. Book of Romans chapter 5. En el libro de Romanos capítulo 5, verse 1. verso 1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesus Christ made peace possible. Jesucristo hizo que la paz sea posible. He is the Prince of Peace. Él es príncipe de paz. And he didn't come to accomplish political peace. Y no vino para generar una paz política. That will happen in the future. Eso va a suceder en el futuro. And today we're going to also learn about it. Y hoy día también vamos a aprender sobre eso. Based on the finished work of Christ, there will be political peace in the future. Sobre la base de la obra consumada de Jesucristo, habrá una paz política en el futuro. But it's peace between you and God. Pero esta es una paz entre tú y Dios. Jesus said, I will give you peace, but not like the world gives it to you. Jesús dijo, yo te daré paz, pero no como la da el mundo. In this world you will have tribulation. En este mundo tendrás aflicción, but you will have supernatural peace. pero tendrás una paz sobrenatural. Economic disaster. El desastre económico. And you have supernatural peace. Y a la vez tener paz sobrenatural. Loss of health, loss of job. Pierdes tu salud o tu trabajo. Relationship problems. O problemas en tus relaciones. And you have supernatural peace. Y aún así tienes paz sobrenatural. Like Job had. Tal vez como Job la tuvo. Trouble, but then also a conviction. Con problemas, pero a la vez con una convicción. Peace. De paz. And this is an amazing sacrifice. Este es un sacrificio asombroso. As we said, the first 5 chapters of the book of Leviticus talk about 5 sacrifices. Los 5 primeros libros del libro de Levítico hablan de sacrificios, de 5 diferentes sacrificios. And then later, in the later books, y en los later chapters, capítulos más adelante, we will have additional information to these 5 sacrifices. Se detalla información adicional de estos sacrificios. Little information, little more information. Un poco here and más de información sobre estos
sacrificios. Now, if you look at the book of Leviticus chapter 10, Ahora, si observas en Levítico capítulo 10, peace offering still, se habla aún de las ofrendas de paz. Leviticus 10 gives us more information about the peace offering. Levítico 10 nos da más información sobre la ofrenda de paz. Okay. Leviticus 10, Levítico 10, verse 14. verso 14. They cut the animal. Dice, cut the animal. cortaron el animal, And there is a portion of the animal that has to be sacrificed. y había una parte del animal que tenía que ser ofrendada. But before it gets sacrificed, Pero antes de ser sacrificada, the priest has to kind of move it around a little bit. el sacerdote tenía que moverla un poco. So there is two kinds of things that the priest has to do. Entonces hay dos tipos de cosas que tiene que hacer el sacerdote. There is the wave offering. Está la ofrenda It's que actually on the paper. mecida. Yeah. If you look at your paper, Si miran en su hoja, question 3. en la pregunta 3, You got two different motions. You got the wave offering. hay dos movimientos. La ofrenda mecida, It's like this. It's like a single movement. el movimiento era de esta manera, como de un péndulo, Back and forth. de ida y vuelta. And in verse 14, there's the heave offering. Y en el verso 14 está la ofrenda elevada, Which is up and down. que es un movimiento arriba y abajo, arriba y abajo. See, it kind of looks funny, Y se ve chistoso, especially when you look at the high priest, the way he was dressed. especialmente si ves al sumo sacerdote en la manera en cómo estaba vestido. He's got a piece of meat in his Tiene hand. un pedazo de carne en sus manos And this is his, y está haciendo esto, like people on the, directing airplanes, como la gente que dirige los aviones, ¿no? This motion and this motion. Este movimiento y este otro. But if you look at these two motions, Pero si tú observas estos dos movimientos, it's interesting because you see a cross shape. es interesante porque ves la forma de una cruz. Even if you don't stand in front of the person but sideways, it's a cross shape any way you look at it. Incluso si tú no ves a la persona de frente sino de perfil, el movimiento describe una cruz. Yeah, there is a horizontal and there is a vertical movement. Es decir, movimiento horizontal y movimiento vertical. And even if you don't stand in front of the person but sideways, you look at it, it's a cross Entonces, shape si no movement. ves a la persona de frente, sino también, incluso si no la ves de frente, sino de costado, se ve el movimiento describe una cruz. Yeah. Now, this is also sweet smelling offering. Esta ofrenda también es de olor grato. Now, if you look at your paper, one of the questions is, Si ven en su hojita, una de las preguntas es, in question 4, what does it mean that there is no leaven or honey in the sacrifices? la pregunta 4 dice, ¿qué significa que no debe haber ninguna levadura en las ofrendas? Well, I won't just tell you. Bueno, quiero decir, Just won't tell you. no les voy a decir. Just joking. No, estoy bromeando. Nah, I'll tell you. Estoy bromeando. It's with the meal offerings, the previous ones.
Esto habla de la ofrenda de la oblación, de la comida que mencionamos antes. Yeah, God said Que Dios dijo in chapter 2, en el capítulo 2, verse 11, verso 11, no grain offering which you bring to the Lord shall be made with leaven, for you shall burn no leaven, nor any honey in any offerings to the Lord made by fire. ninguna ofrenda que ofreciereis a Yahvé será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahvé. So there is the leaven is a sort of fermentation. La levadura es un tipo de fermento. Yeah, and it talks about rotting, something rotting, Y esto habla de algo fermenting, podrido, fermentado, producing gas, que being produce, puffed up, que produce un gas que infla las cosas. you know, fermentation, Fermentación. and that should not be in the offering. Y eso no debe estar en la ofrenda. And leaven is a picture of sin La levadura es una ilustración del pecado in the Bible. en la Biblia. Jesus says, "Oh, beware of the leaven of the Pharisees." Jesús dice, guárdense de la levadura de los fariseos. And God said in 1 Corinthians 5:7 that we are bread without leaven. Dios dijo en 1 Corintios 5:7 que somos sin levadura. We are without sin because Jesus regenerated us. Somos sin pecado porque Jesús nos regeneró. Also, there is no honey in the sacrifice. Y tampoco debe haber miel en el sacrificio. What is the lack of honey? ¿Qué significa que no debe haber miel? It is, you remember last night we said on the radio, faithful are the kisses, faithful are the wounds of the friend. The wounds of the friend, heridas. ¿Se recuerdan que en la radio anoche dijimos que las heridas del amigo son Faithful. son fieles? Yeah. Like Jesus didn't have flattery. He didn't flatter. Jesús no era lisonjero, él no lisonjeaba a la gente. He said to Peter, "Get thee behind me, Satan." Él le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Oh. No natural kindness. No tenía una empatía natural. He had love, Él tenía amor, perfect love. amor perfecto, But it was not flattery. pero no era lisonjero. It was not building someone up in the flesh. No edificaba a nadie en la carne. It was love, perfect love. Tenía amor perfecto. And also in the sacrifices there is always salt. Y en los sacrificios siempre había sal. In verse 13, En el verso 13, every offering of your grain offering you shall season with salt. sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. The salt counteracts the effect of the leaven. La sal contrarresta el efecto de la levadura. Okay. It stops the fermentation. Detiene la fermentación. Jesus said, "You are the salt of this world." Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo. What is it that the Christians do in the world? ¿Qué es lo que hacen los cristianos en el mundo? There is all kinds of moral decay around us. Hay todo tipo de decaimiento moral a nuestro alrededor. And moral decay and intellectual decay as a result. Y decaimiento moral y asimismo como resultado de ello un decaimiento intelectual. And it seems like Christians are the only ones using their brains. Al parecer los cristianos son los únicos que usan su cerebro Academically. académicamente.
and there is a very real relationship between moral decay and academical decay. Y hay una Academic decay. relación muy conectada entre el decaimiento moral y el intelectual. And the Christians are the salt of the world. Los cristianos son la sal del mundo. Okay, now chapter 4 En el capítulo 4 of the book of Leviticus talks about the sin offering. del libro de Levítico se habla de la ofrenda por el pecado. Sin offering is the non-sweet savor offering. La ofrenda por el pecado no es una ofrenda de olor grato. Okay, in chapter 4, it mostly talks about non-intentional or unintentional sin. En el capítulo 4 se habla mayormente de pecados que se cometen sin intención. Chapter 5, En el capítulo 5 it's the trespass offering. se habla de la ofrenda por la culpa. Now these two offerings are very similar. Estas dos ofrendas son muy similares. Chapter 5, the trespass offering, En el capítulo 5 de la ofrenda por la culpa, it appears like it's for sins intentionally committed. al parecer es para pecados que se cometen intencionalmente. And these two are non-sweet smelling savor. Y estas dos ofrendas no son de olor fragante. Okay, why? ¿Por qué? Because of this. Debido a esto, Okay. The cross of Christ la cruz de Cristo has interaction. tiene una interacción. You know, here is me. Aquí estoy yo. I don't have that much hair. I'm just dreaming. No tengo tanto cabello, pero es un dibujo nomás. Okay, and this is the non-sweet smelling aspect of Christ's sacrifice. Este es el aspecto que no tiene olor fragante del sacrificio de Cristo. My lack of merit, my demerit, was given to Jesus. Mi demérito fue entregado a Cristo. This is the non-sweet smelling aspect. Este es el aspecto que carece de olor fragante. All my sins, Todos mis pecados, all my thoughts, todos mis pensamientos, words and deeds, attitudes, obras y acciones y actitudes, everything that my flesh has ever produced, is producing and will produce, todo cuanto mi carne haya producido, produce y producirá, was put on Jesus Christ. fue puesto sobre Jesucristo. 1 Peter 2:24, Primera de Pedro 2:24 3:18, y 3:18. 2 Corinthians 5:21. Segunda Corintios 5:21. Okay. He who knew no sin became sin for us. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. There's the non-sweet smelling savor aspect. Sorry. Ese es el aspecto que le falta el olor grato, no tiene olor grato. Now, Entonces, then there is another transaction here. hay otra transacción aquí, That is, all the merits of Jesus were given to me. que consiste en que todos los méritos de Jesús me fueron dados. His righteousness Su justicia was given to me me fue dada as a gift. como un regalo. Like he could keep the law. Él pudo cumplir la ley, I could not. yo no. He was just. Él era justo. And God said, I give you his righteousness. Y Dios dijo, yo te doy su justicia. You know, that's amazing.
Eso es We increíble. are justified. Somos We were justificados. given the righteousness of Jesus. Se nos ha dado la justicia de Jesús. That is a sweet smelling aspect of Christ's suffering. Ese es un aspecto de olor grato en el sacrificio de Jesús. We are sanctified. Somos santificados. We are made acceptable in the beloved. Hemos sido hechos aceptos en el amado. Sweet smelling aspect of Christ's sacrifice. Un aspecto de olor grato en el sacrificio de Cristo. That's amazing. Eso es maravilloso. The merits of Christ were given to us. Que se nos ha dado los méritos de Cristo. Ephesians 1. Efesios 1:3. In the book of Romans chapter 4 En el libro de Romanos capítulo 4 and in many other verses, y en muchos otros versos, but let's just read this one. vamos a leer este. Romans 4:25. Romanos 4:25. Who was delivered up because of our offenses, El cual fue entregado por nuestras transgresiones. non-sweet smelling aspect. Un aspecto que no tiene olor grato. He was sacrificed for our offenses Fue sacrificado por nuestras ofensas and was raised because of our justification. y resucitado para nuestra justificación. Sweet smelling aspect of Christ's sacrifice. Este sí es un aspecto de olor grato en el sacrificio de Cristo. 2 Corinthians 5:21. Segunda Corintios 5, 21. He made him who knew no sin to be sin for us. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesus didn't know sin, Jesús no conoció el pecado, but he became sin for us. pero se hizo pecado por nosotros. That is the non-sweet smelling aspect. Ese es el aspecto de que no tiene olor grato. That we might become the righteousness of God in him. Y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Like God makes us righteous. Dios nos hace justos. That's the sweet smelling aspect of Christ's sacrifice. Ese es el aspecto de olor grato del sacrificio de Cristo. When we talk about the finished work of Christ, Al hablar de la obra consumada de Cristo, we have two aspects that we have to emphasize. hay dos aspectos que tenemos que enfatizar. That my sins were given to Jesus, Que mis pecados fueron puestos sobre Jesús, but also his righteousness was given to me. pero que a la vez su justicia me fue dada. That is the finished work of Jesus. Esa es la obra consumada de Jesús. You know, and I believe that today there is very little emphasis on the sweet smelling aspect of Jesus' sacrifice. Y yo creo que hoy en día no hay un énfasis adecuado del sacrificio de olor grato de Cristo. You know, he suffered, yes. Él sufrió, por supuesto. It was painful, Y yes. fue doloroso, claro. My sins are horrible. Y mis pecados son horribles. You know, the wages of sin is death. La paga del pecado es la muerte. You know, but that's not the complete story. Pero esa no es la historia completa, His righteousness is given to me. sino que su justicia me ha sido dada. We will take this doctrine, this understanding, Y vamos a tomar esta doctrina, este entendimiento, and we will, you know, put our bookmark in our notebooks. y vamos a poner nuestros marcadores. And we will, when we study the book of Isaiah, chapter 52 and 53, Y cuando lleguemos a Isaías capítulos 52 y 53, we will refer back to tonight's class. nos vamos a referir otra vez a esta clase de esta noche. You know, how Jesus was like, my servant would justify many. Sobre cómo Jesús
Mi siervo iba a justificar a muchos. That's what God said, the Eso es lo que Father. dijo Dios el Padre. My righteous servant will justify many. Mi siervo justo justificará a muchos He will sprinkle many with blood. y va a rociar con su sangre a muchos. Sweet smelling aspect. Un aspecto de olor grato. And then he also describes, Isaiah describes the sufferings of Jesus. Y además describe los sufrimientos de Jesús. How he was punished for our transgressions Cómo fue castigado por nuestras transgresiones. in a non-sweet smelling aspect. El aspecto de olor no grato. And then the punishment for our peace was on him. Y el castigo para nuestra paz fue puesto sobre él. Sweet smelling aspect of Un Jesus. aspecto de olor grato. You know, so let's just take a 10-minute break, Ahora vamos a tomar un receso de 10 minutos and we will study the festivals. y estudiaremos las fiestas. Amen.